Delphine Abernathy miró fijamente la pantalla de su ordenador portátil y no daba crédito a lo que veían sus ojos. La carta procedía de una dirección desconocida, un conjunto de letras y números aleatorios creados específicamente para enviar este mensaje. Las palabras ardían en la pantalla como si estuvieran chamuscadas. No bebas nada de lo que te dé tu marido por la noche. Apartó los ojos de la pantalla y miró el reloj. Faltaban 10 minutos para el comienzo de la última clase. Los estudiantes ya habían empezado a reunirse en el pasillo. Sus voces amortiguadas entraban por la puerta poco cerrada de su despacho. Esto es una broma estúpida, pensó Delphine mientras cerraba el correo. En el pequeño colegio privado de Willowbrook, donde enseñaba psicología desde hacía 7 años, de vez en cuando había alguna que otra broma. Pero esta parecía demasiado personal. Delphine se recogió el pelo castaño claro en un moño informal, se levantó de la mesa y se puso una falda lápiz. Su esbelta figura y sus vivaces ojos grises atraían a menudo la atención de los profesores más jóvenes, pero Delphine, de 35 años, llevaba mucho tiempo casada y no prestaba atención a esas cosas. De camino al auditorio, reflexiona sobre el extraño mensaje. ¿Quién podría haberlo enviado? ¿Y por qué? Harrison, su marido, programador informático que trabajaba a distancia desde casa, se había vuelto especialmente atento últimamente. Todas las noches le preparaba té con miel, un ritual que había empezado hacía meses, cuando ella estaba muy resfriada. Este cuidado parecía conmovedor, sobre todo porque su matrimonio de 10 años hacía tiempo que había perdido su antigua pasión. «Profesor Abernathy, ¿se encuentra bien?» La voz de Mirabel Yancey, una de sus mejores alumnas, devolvió a Delphine a la realidad. «Sí, solo un poco cansada», sonrió Delphine con esfuerzo mientras se dirigía al aula. La clase sobre distorsiones cognitivas transcurrió como un soplo. Delphine hablaba automáticamente, hacía preguntas, comentaba las respuestas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al mensaje anónimo. Era una tontería, porque probablemente se trataba de una broma pesada de alguien. Pero, ¿por qué el té? ¿Cómo iba alguien a conocer su ritual vespertino? ¿Y qué significa no beber? El error fundamental de atribución nos lleva a sobreestimar la influencia de los factores personales y a subestimar la influencia de la situación en el comportamiento de los demás, dice mirando al grupo de estudiantes. Tendemos a creer que las acciones de quienes nos rodean se explican por su carácter y no por sus circunstancias. Mirabel, en primera fila, tomaba apuntes con diligencia y sus gafas de montura fina brillaban a la luz de las lámparas del aula. Su piel morena y su pelo oscuro la hacían destacar entre la mayoría de los alumnos. Siempre parecía más madura que sus compañeros, quizá por su mirada seria y reflexiva. Cuando terminó la clase, Delphine recogió rápidamente sus cosas, evitando las habituales conversaciones posteriores. Sentía una creciente inquietud y quería llegar a casa cuanto antes para ver si allí todo iba bien. Al salir al aparcamiento de la facultad, se da cuenta de que el cielo está cubierto de nubes. El aire de octubre era frío y prometía lluvia. Delphine tiritó de frío al subir a su viejo Volvo. Tardó unos 20 minutos en llegar a la casa de 2 plantas de ella y Harrison, en un barrio tranquilo. Al entrar en la casa se oyó un «Hola, cariño», procedente del estudio del segundo piso. Harrison estaba sentado frente a sus monitores, como de costumbre. Trabajaba como consultor de seguridad informática para una gran empresa tecnológica, y sus servicios eran muy valorados. El 80% de su tiempo lo pasaba en casa, y solo iba a la oficina principal de vez en cuando. Delphine subió las escaleras y se asomó a su despacho. Harrison, un hombre moreno de sienes calvas y atentos ojos marrones, se apartó de las pantallas y le sonrió. Sus hombros estrechos y su postura encorvada delataban el aspecto de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida frente a un ordenador.
¿Qué tal el día?, preguntó ajustándose las gafas de montura de titanio. Lo de siempre, mintió Delfín. Los estudiantes son como los estudiantes. ¿Y a ti? Trabajando en un nuevo sistema de defensa para Altavist Technologies, bostezó ampliamente. Lo siento, hoy no he dormido mucho. He tenido que rechazar algunos intentos de pirateo. Delfín asintió, sin entrar en detalles. Los detalles técnicos siempre la aburrían, y Harrison podía pasarse horas hablando de cortafuegos, protocolos y vulnerabilidades. Iré a ver la tesis, dijo, y se dirigió a su pequeño despacho. La tarde transcurrió lentamente. Delfín intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño mensaje. Hacia las 9 de la noche, Harrison llamó a la puerta de su despacho. «Te he traído el té», dijo, entrando con una taza humeante en las manos. A Delfín le dio un vuelco el corazón. Miró a su marido con atención. Su aspecto era el de siempre, ligeramente cansado, con una leve sonrisa. Nada sospechoso. «Gracias», murmuró, aceptando la taza. Harrison se quedó en el umbral. «Hoy pareces tenso. ¿Va todo bien?» «Sí, solo cansada», contestó Delfín, intentando sonar natural. «Hoy he tenido muchas parejas». «Entonces necesitas un buen descanso», sonrió Harrison más ampliamente. «El té te ayudará a relajarte. Le he puesto un poco de miel, como a ti te gusta». Cuando salió, Delfín se quedó mirando la taza que tenía en las manos. El vapor de la bebida caliente se elevaba. El olor a menta y manzanilla llenaba la habitación de un aroma familiar. Era el té que había estado bebiendo casi todas las noches durante los últimos meses, y no había tenido ningún problema. Pero ahora no podía evitar la sensación de malestar. «No bebas nada que te dé tu marido por la noche». Delfín se llevó la taza a los labios, pero no bebió ni un sorbo. En lugar de eso, escuchó. Harrison bajaba las escaleras. Esperó a que sus pasos se detuvieran en el piso de abajo. Se dirigió rápidamente al amplio alféizar de la ventana, donde había una gran maceta de ficus, y vertió un poco del té en el suelo. La idea le surgió espontáneamente. Si realmente había algo en el té, era mejor asegurarse en exceso. Podría decirle a su marido que hoy no quería té, pero eso parecería sospechoso después de tantos meses de ritual. Además, si el mensaje no era más que una broma tonta, y estaba segura de que lo era, no tenía sentido crear tensiones. Volvió a su mesa y siguió fingiendo que trabajaba. Media hora más tarde, Harrison la observó. «¿Qué tal el té?», preguntó. «Muy bueno, gracias». Delfín sonrió tensa y cogió la taza casi vacía. «Me alegro de que te haya gustado», dijo él, y Delfín pudo oír algo extraño en su voz. ¿Satisfacción? ¿Alivio? «Estoy pensando en acostarme pronto esta noche. ¿Lo harás pronto?» «Terminaré en media hora y me iré a la cama también», respondió ella. Cuando Harrison se fue, Delfín exhaló. Se sentía tonta ocultándole cosas así a su marido. Llevaban 10 años juntos, y aunque la pasión hacía tiempo que se había apagado, siempre había habido confianza y respeto entre ellos. Harrison nunca le había dado motivos para poner en duda su honestidad. Intentó volver a revisar los papeles, pero no podía concentrarse. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Quién podía haber enviado aquel mensaje? ¿Por qué? ¿Y si realmente había algo en el té? 40 minutos más tarde, Delfín subió las escaleras. Harrison ya dormía y su respiración tranquila y acompasada llenaba el dormitorio. Se acercó a su lado de la cama y observó a su marido. Parecía tranquilo, en paz. Después de ducharse y ponerse el camisón, Delfín se tumbó junto a su marido, intentando no despertarle. Pero el sueño no llegaba. Permaneció con los ojos abiertos, escuchando la respiración de Harrison y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. A pesar de su inquietud, los párpados le pesaban cada vez más. «Quizá solo esté cansada», pensó Delfín, sintiendo que la somnolencia la invadía en oleadas.
Pero en el fondo de su mente crecía una sospecha. No solía sentir esa somnolencia repentina, casi abrumadora, después de un día de trabajo. Delfín luchó contra el sueño, tratando de analizar la situación. Si había somníferos en el té y solo bebió unos sorbos para guardar las apariencias, vertiendo la mayor parte en la flor, ¿por qué se sentía tan somnolienta? Tal vez fuera autohipnosis, pensó, recordando las clases sobre el poder de los placebos y los nocebos. La mente humana podía crear sensaciones físicas reales basadas en meras expectativas. Aún así, la ansiedad no la abandonaba. Mientras se dormía, Delphine se prometió a sí misma que mañana intentaría averiguar quién había enviado aquel extraño mensaje. Lo último que oyó antes de dormirse fue un susurro, apenas perceptible pero claro, como si alguien se moviera con cautela por la habitación. Pero le pesaban demasiado los párpados como para abrir los ojos y comprobarlo. Delphine se despertó con la cabeza pesada y la boca seca. Al otro lado de la ventana apenas despuntaba el alba, gris, húmeda, con una llovizna típica de octubre. Normalmente se despertaba con el despertador sonando a las 6:30, pero algo la había sacudido del sueño hoy temprano. Harrison respiraba moderadamente a su lado. Su mano yacía sobre la manta, con los dedos moviéndose relajadamente como si estuviera tecleando algo en sueños. Delphine se giró con cuidado, intentando que no crujieran los muelles del colchón, y miró el reloj. Las 5:47. Su mente se tambaleaba con fragmentos de un extraño sueño, pasillos oscuros, la sensación de que la observaban y un ruido constante e indistinto en la periferia de su conciencia. Pero lo más inquietante era el vago recuerdo de un susurro en la habitación antes de quedarse dormida. Deslizándose fuera de la cama, Delphine se dirigió al cuarto de baño. El espejo reflejaba su rostro pálido con ojeras. Abrió el grifo y se lavó la cara con agua fría, tratando de ahuyentar los restos de sueño y la extraña sensación de desorientación. Bajó a la cocina. Puso la cafetera en marcha y se apoyó en la encimera amasándose la tortícolis. El aviso de ayer la había mantenido alerta. ¿Quién podía saber lo del ritual del té vespertino? ¿Y por qué había decidido avisarla? Mientras se preparaba el café, sacó el teléfono y consultó su correo electrónico. No había ningún mensaje nuevo de una dirección desconocida. Delphine frunció el ceño al releer el mensaje de ayer. No bebas nada que te dé tu marido por la noche. ¿Y si no se trataba del té? Tal vez la advertencia se refería a otra cosa, pero el té era lo único que Harrison le daba regularmente por las noches. Delphine se sirvió café y se acercó a la ventana para contemplar la calle desierta de su tranquilo barrio. 10 años atrás, cuando se casaron por primera vez, este barrio les había parecido el lugar perfecto para formar una familia. Habían soñado con tener hijos, pero lo habían ido posponiendo año tras año, primero por sus carreras, luego por dificultades económicas y por último, después, su relación se fue enfriando hasta convertirse en una rutina. Seguían preocupándose el uno por el otro, pero la pasión y la intimidad se habían desvanecido, dejando atrás solo la costumbre. Unos pasos en la escalera la sacaron de su ensueño. «Te has levantado temprano», dijo Harrison, entrando en la cocina con su bata de franela azul. Llevaba el pelo revuelto y sus ojos, tras las gafas, parecían somnolientos. «No podía dormir», respondió Delphine dando un sorbo a su café. «Qué raro». Harrison se acercó a la cafetera. «Normalmente duermes como una muerta después del té». Delphine se congeló antes de llevarse la taza a los labios. Algo en sus palabras y en su tono la hizo recelar. «¿A qué se refiere?», preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. Harrison se encogió de hombros y se sirvió una taza de café. «Me he dado cuenta de que últimamente duermes bien. Antes dabas muchas vueltas en la cama, pero ahora, en cuanto te tomas el té, se te pasa». Delphine sintió un escalofrío. En efecto,
En los últimos meses había dormido más profundamente, pero nunca lo había atribuido al té. ¿Acaso le he puesto hierbas calmantes?, continuó Harrison como si hubiera leído su mente. Melisa, agripalma, son estupendas para el insomnio. Ah, eso es, dijo Delfín con una sonrisa tensa. Gracias por preocuparte. De nada, levantó la copa en un brindis jocoso. ¿Qué programa tienes hoy? 2 conferencias por la mañana y asesoramiento por la tarde, respondió ella. ¿Y tú? Auditoría de seguridad para un nuevo cliente, se estiró Harrison. Tendré que ir a la oficina, pero no por mucho tiempo. Volveré para la cena. Delfín asintió, extrañamente aliviada de quedarse sola en casa esta noche. Le daría la oportunidad de mirar a su alrededor y quizá encontrar alguna explicación a lo que estaba ocurriendo. Cuando Harrison se marchó, lo primero que hizo fue subir al dormitorio. Recorrió la habitación con cuidado, buscando algo inusual. Una cámara oculta, un micrófono, cualquier señal de que la estaban vigilando. No apareció nada sospechoso, pero la sensación de inquietud persistía. Delfín comprobó entonces el despacho de su marido. La puerta estaba abierta, lo que no le sorprendió. Nunca habían tenido secretos el uno para el otro. Al menos eso había pensado antes. El escritorio de Harrison estaba casi perfectamente organizado. 3 monitores, un teclado retroiluminado, varios discos duros externos bien apilados. Sus diplomas y certificados en seguridad informática colgaban de la pared. Delfín abrió con cautela los cajones del escritorio, sin saber exactamente lo que buscaba. En el primero había material de oficina y en el segundo, documentos relacionados con su casa y sus finanzas. Nada fuera de lo común. Encendió el ordenador, pero, como era de esperar, estaba protegido por contraseña. Harrison siempre se había tomado en serio la seguridad digital, un hábito profesional. Frustrada, Delfín estaba a punto de marcharse cuando vio una cajita en el estante superior de la estantería. Extrañamente, no le había prestado atención antes. Se puso de puntillas, bajó la caja y la abrió. Dentro había varios frascos de pastillas. Uno tenía una etiqueta que decía Zopiclona y otro Triazolam. Delfín frunció el ceño. Ambos fármacos eran somníferos, lo bastante potentes como para inducir un sueño profundo. ¿Por qué los necesitaría Harrison? Nunca se había quejado de problemas de sueño, sino todo lo contrario. Podía dormirse casi en cualquier situación. Junto a los viales había una bolsita de polvo blanco. Era imposible saber qué era sin un análisis de laboratorio, pero Delfín sospechaba lo peor: pastillas trituradas listas para usar. Le temblaron las manos al devolver la caja a su sitio. ¿Harrison le había estado dando somníferos? ¿Por qué? ¿Qué hacía mientras ella dormía profundamente bajo los efectos de la droga? Delfín salió del despacho sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Tenía que probar su teoría. Esta noche, cuando Harrison le trajera el té, fingiría bebérselo y luego fingiría estar dormida. Solo así descubriría la verdad. El día transcurrió penosamente lento. En las clases apenas podía concentrarse y durante las sesiones de asesoramiento perdía el hilo de la conversación. Los alumnos se daban cuenta de su falta de concentración, pero lo atribuían al cansancio. Cuando Delfín volvió a casa, encontró una nota de Harrison. Llegaba tarde a la oficina y le pedía que no la esperara para cenar. Eso le dio la oportunidad de prepararse. Decidió acostarse brevemente antes de que él regresara para poder pasar la noche despierta. Hacia las 9 de la noche, Delfín oyó abrirse la puerta principal. Estaba sentada en su despacho fingiendo revisar su trabajo. Su corazón latía con tanta fuerza que creía que Harrison podía oírlo latir. «Estoy en casa», llamó desde abajo. «Siento el retraso». «No pasa nada», dijo ella. «Estoy en el estudio». Unos minutos más tarde subió y se quedó mirándola. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó Harrison, apoyándose en la jamba de la puerta. «Bien», respondió Delfín, sin levantar la vista de sus papeles.
Solo un poco cansada. Te prepararé un té, le ofreció con una sonrisa. Te ayudará a relajarte. Eso estaría bien, aceptó ella tratando de sonar natural. Cuando Harrison bajó a la cocina, Delphine respiró hondo, tratando de calmarse. El plan era sencillo, fingir que bebía té y luego fingir que dormía. Pero, ¿podría engañar al marido que la conocía desde hacía 10 años? Unos minutos más tarde, Harrison regresó con una taza humeante. Aquí tienes, le dijo, dándole el té. Hoy es de lavanda. Se supone que es muy relajante. Gracias, aceptó Delphine intentando no mirar a su marido a los ojos. Harrison se quedó mirándola unos segundos y luego asintió. Voy a darme una ducha. Ha sido un día duro. Una vez fuera, Delphine llevó la taza a la flor y vertió la mayor parte del contenido en la maceta. Luego se humedeció los labios con el resto del té para dar la impresión de que se lo estaba bebiendo. La bebida sabía como siempre, dulce por la miel, con toques de hierbas. No notó ningún sabor extraño, pero eso no significaba nada. Muchos somníferos modernos eran prácticamente insípidos. Media hora después subió al dormitorio, se puso el camisón y se metió en la cama. Harrison seguía sentado frente al ordenador en su despacho y Delphine oía el golpeteo sordo de las teclas. Cerró los ojos, pero no se durmió. De vez en cuando cambiaba de postura, como haría una persona normalmente somnolienta. Hacia las 11, el ruido del teclado disminuyó y Delphine oyó a Harrison salir del estudio. Entró en silencio en el dormitorio y Delphine sintió que la cama se hundía bajo su peso. Se quedó tumbado un rato. Luego se dio la vuelta con cuidado y, por lo que parecía, cogió algo de la mesilla, probablemente un teléfono o una tableta. El silencio solo lo rompía el sonido de su respiración y el repiqueteo apenas audible de sus dedos sobre la pantalla. Delphine siguió respirando de manera uniforme, fingiendo estar dormida. La expectación era insoportable. ¿Qué iba a hacer? ¿Realmente iba a...? Tras lo que pareció una eternidad, Harrison se levantó cuidadosamente de la cama. Delphine abrió ligeramente los ojos, lo justo para ver a través de las pestañas. A la tenue luz de la lamparilla distinguió la silueta de su marido, de pie junto a la cama, con un teléfono en las manos. Apuntó el aparato hacia ella y Delphine oyó un clic silencioso, el sonido que hace la cámara de un smartphone al hacer una foto. Harrison dio unos pasos hacia un lado, cambiando el ángulo, y el clic volvió a sonar. A Delphine se le aceleró el corazón, pero siguió haciéndose la dormida. En su interior se agitaba una mezcla de miedo, asco y desconcierto. ¿Por qué iba a fotografiarla mientras dormía? Harrison permaneció de pie un momento más y luego se acercó cautelosamente a la cama. Delphine sintió que él ajustaba la manta, dejando ligeramente al descubierto su hombro. Volvió a oírse un clic. Entonces, para su horror, apartó suavemente un mechón de pelo de su cara y le pasó los dedos por la mejilla, suavemente, como si la acariciara. El roce fue fugaz, pero Delphine apenas se contuvo para no estremecerse. Unos cuantos chasquidos más, y Harrison se apartó por fin de la cama. Le oyó salir de la habitación en silencio, cerrando la puerta tras de sí. En cuanto los pasos se calmaron, Delphine abrió los ojos e inspiró profundamente, tratando de tranquilizarse. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué su marido la fotografiaba en secreto mientras dormía? ¿Y qué hacía con esas fotos? Permaneció inmóvil, escuchando los sonidos de la casa. Del despacho de Harrison llegaba el zumbido silencioso de un ordenador y el golpeteo sordo de las teclas. Estaba claro que no volvería a acostarse pronto. Delphine luchó contra el impulso de levantarse y exigir una explicación. Pero su intuición le decía que no era el momento de enfrentarse. Necesitaba más información, más pruebas. Sus pensamientos rondaban febrilmente por su cabeza. ¿Podría Harrison estar pasando por una fase extraña,
¿Un enamoramiento temporal? ¿O se trataba de algo más siniestro? Recordó las clases de psicología sobre parafilias y conductas desviadas. Había muchos fetiches inusuales, algunos de ellos completamente inofensivos, pero eso no los hacía menos extraños. Quizás su marido simplemente había desarrollado una atracción peculiar por las mujeres dormidas. Eso sería desagradable, pero no necesariamente peligroso. Pero entonces, ¿por qué los somníferos? ¿Y por qué no lo había hablado con ella? Habían tenido muchos altibajos en sus 10 años de matrimonio, pero siempre habían sido sinceros el uno con el otro. Al menos, eso pensaba ella. Delphine pasó el resto de la noche medio dormida, al borde del sueño. Hacia las 3 de la madrugada, oyó que Harrison volvía al dormitorio y se acostaba a su lado. Su respiración se volvió acompasada y se quedó dormido casi al instante, mientras la mente de ella seguía funcionando a toda velocidad. Por la mañana, Delphine se despertó con el despertador sonando antes que Harrison. Destrozada tras una noche en vela, salió de la cama y se dirigió a la cocina. Preparó café y reflexionó sobre sus próximos pasos. Había que averiguar exactamente qué ponía Harrison en el té y qué hacía con las fotografías. Y, lo más importante, quién le había enviado aquel aviso. Sacó el teléfono y volvió a abrir el misterioso mensaje. Ninguna pista sobre la identidad del remitente. Delphine se mordió el labio, pensativa. ¿Quién podía estar al corriente de las actividades nocturnas de Harrison? ¿Uno de sus colegas? ¿Un vecino? ¿O...? El pensamiento surgió de repente, haciendo que se quedara paralizada con la taza en la mano. ¿Y si Harrison no solo la estaba fotografiando? ¿Y si estaba colgando esas fotos en algún sitio? En Internet había todo tipo de foros y sitios para personas con intereses poco comunes. Quizás alguien que visitaba esos sitios la reconoció y decidió avisarla. La idea le produjo un escalofrío. Delphine sintió que el color se le subía a las mejillas. La idea de que unos desconocidos pudieran estar mirando sus fotos mientras dormía le resultaba humillante y aterradora. Tenía que probar su teoría, pero no sabía por dónde empezar. No tenía acceso al ordenador de su marido ni disponía de los conocimientos necesarios para una investigación de ese tipo. Lo único que podía hacer ahora era comprobar sus sospechas sobre los somníferos. Delphine subió las escaleras y se asomó al dormitorio. Harrison seguía dormido. Cerró la puerta en silencio, se dirigió al cuarto de baño y abrió el botiquín. No había nada sospechoso entre los medicamentos habituales: aspirina, antiácidos y vitaminas. Entonces recordó la caja del despacho de Harrison. Abrió la puerta con cuidado, entró sigilosamente y sacó la caja de la estantería. Sacó una bolsita de polvo blanco y se puso una pizca en la lengua. El sabor era amargo, pero desapareció rápidamente. Podía enmascararse fácilmente con miel y hierbas. Escupió el polvo en una servilleta y devolvió la caja a su sitio. Ahora tocaba revisar la cocina. Delphine bajó las escaleras y empezó a inspeccionar los armarios donde Harrison guardaba el té. En el estante superior había una caja de hojalata con la etiqueta «Recolección de hierbas». Al abrirla, Delphine encontró dentro una mezcla de hierbas secas con pequeñas partículas blancas que claramente no formaban parte de una recolección natural. Tomó una pizca de la mezcla y la metió en un sobre de papel. Más tarde, tendría que encontrar la forma de comprobar de qué sustancia se trataba. Aunque Delphine ya no tenía muchas dudas, eran los somníferos de la caja del estudio. Al oír pasos en la escalera, cerró rápidamente la caja y la dejó en su sitio. Harrison entró en la cocina bostezando y secándose los ojos. «Buenos días», dijo acercándose a la cafetera. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», mintió Delphine tratando de mantener la naturalidad. «¿Y tú?» «Como un muerto», sonrió Harrison. «Los últimos proyectos han sido agotadores». Delphine asintió, evitando su mirada. Una tormenta de emociones se desató en su interior: conmoción, ira, traición, miedo.
pero ahora mismo no podía permitirse revelar sus sentimientos. Necesitaba tiempo para reunir más información y decidir qué hacer a continuación. El día había sido difícil para Delfín. Se movía como una autómata entre las clases y las sesiones de asesoramiento, sin poder deshacerse de los pensamientos sobre el descubrimiento de la noche. Durante los descansos, busca furtivamente en Google información sobre la somnofilia, la atracción sexual por las personas que duermen. Lo que aprendió no la tranquilizó. Era un fetiche relativamente común, que a menudo se realizaba sin el consentimiento de la pareja. El último alumno salió de su despacho hacia las 5 de la tarde. Delfín cerró la puerta, apoyó la espalda en ella y respiró hondo. Aún le quedaban unas horas para volver a casa. No tenía ganas de reunirse con Harrison antes de lo necesario. Se sentó frente al ordenador y consultó su correo electrónico. Entre varias cartas de colegas y notificaciones del sistema interno de la universidad, destacaba una de una dirección desconocida. A diferencia de la anterior, esta no era anónima. El remitente se llamaba Mirabel Yancey. Delfín frunció el ceño. Mirabel era una de sus mejores alumnas, una chica seria y reflexiva que siempre se sentaba en primera fila y hacía preguntas profundas. ¿Qué podía necesitar a deshoras? Al abrir la carta, Delfín sintió que se le estrujaba el corazón al leer las primeras líneas. Profesora Bernati, ayer le envié una advertencia anónima, pero veo que la situación no ha cambiado. Le pido disculpas por ser tan directo, pero no tengo otra opción. Por favor, siga este enlace. Sé que parece extraño y aterrador, pero tiene que verlo. Me.uy. A continuación había un enlace a un sitio web con un nombre poco conocido. Durante unos minutos, Delfín se quedó mirando la pantalla, indecisa. Así que había sido Mirabel quien le había enviado el aviso de ayer. Pero, ¿cómo podía una estudiante conocer a Harrison y sus hábitos nocturnos? ¿Y cuál era la referencia? El instinto profesional desaconsejaba seguir vínculos desconocidos, pero la intuición sugería que Mirabel era digna de confianza. Además, Delfín estaba a punto de adivinar lo que podría encontrar allí. Cerró las persianas, se aseguró de que la puerta del estudio estaba cerrada y respiró hondo. Luego hizo clic en el enlace. El navegador la redirigió a una página de fondo oscuro y diseño minimalista. En la parte superior de la página aparecía el título Nocturnal Gaze, Watching the Sleepers. Delfín sintió un escalofrío. Para acceder al sitio era necesario registrarse, pero algunas secciones estaban abiertas. La página de inicio tenía una cuadrícula de miniaturas de vídeos con breves descripciones. Delfín miró los títulos con horror. Esposa profundamente dormida. Los dulces sueños de mi novia. Respiración silenciosa. Eran grabaciones de mujeres dormidas hechas sin su consentimiento. A juzgar por los comentarios bajo el vídeo, los usuarios del sitio disfrutaban viendo a personas indefensas mientras dormían. Delfín se desplazaba por la página, sintiendo una repulsión creciente, cuando su mirada se detuvo en una imagen familiar. Una de las miniaturas mostraba a una mujer de pelo castaño en un dormitorio que le resultaba familiar. Su habitación, con dedos temblorosos, hizo clic en la miniatura. El vídeo no se reproduce sin registrarse, pero incluso la imagen estática es suficiente para reconocerse a sí misma. Dormida, con el pelo esparcido por la almohada y vestida con su camisón favorito. El título del vídeo le dio un vuelco al corazón. Mi bella durmiente, parte 23. Parte 23. Eso significaba que Harrison la había grabado más de una vez. Lo hacía con regularidad, al menos 23 veces, y colgaba las imágenes en Internet para que todos las vieran. Delfín cerró la pestaña del navegador y se recostó en la silla, intentando controlar las náuseas. La habitación daba vueltas a su alrededor. Aquello era demasiado. ¿Cómo podía Harrison hacerle esto? ¿Cómo había podido traicionar su confianza de forma tan grosera y humillante?
Respiró hondo y trató de ordenar sus pensamientos. Algo la mantenía en vilo. ¿Cómo sabía Mirabel lo de la página web y que allí había un vídeo de su profesor? Delfín cogió su teléfono y escribió un mensaje rápido. Mirabel, tengo que hablar contigo, ahora mismo. Es urgente, estoy en mi despacho. Envió el mensaje desde el correo electrónico del trabajo a la dirección de la que había salido la alerta. La respuesta llegó casi al instante. Estaré allí en 10 minutos. La espera pareció una eternidad. Delfín no podía estarse quieta. Se paseaba por la oficina mirando el reloj cada pocos segundos. Sus pensamientos oscilaban entre la sorpresa, la vergüenza y la rabia. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Quién más había visto las cintas? ¿Cuántas personas la observaban, indefensa y vulnerable, sin su conocimiento ni su consentimiento? Por fin se oyó un golpe seco en la puerta. Delfín se apresuró a abrir. En el umbral estaba Mirabel, una chica delgada, de piel aceitunada y pelo oscuro recogido en una apretada coleta. Sus grandes ojos castaños detrás de las gafas miraban con preocupación y simpatía. «Pase». Delfín prácticamente arrastró a la estudiante al interior del despacho y cerró la puerta. Mirabel parecía tensa. Aferraba con fuerza las correas de su mochila, como buscando apoyo. «Profesora Bernati, yo... Cuéntemelo todo», la interrumpió Delfín. «¿Cómo encontró esos vídeos? ¿Cómo sabía que era yo?» Mirabel respiró hondo y se hundió en la silla. «Estoy escribiendo un trabajo sobre la psicología del comportamiento desviado en la era digital», comenzó. «Estoy investigando cómo Internet crea un entorno propicio para la realización de impulsos y parafilias inusuales. Como parte de mi investigación, he estado estudiando varias comunidades online relacionadas con el voyeurismo y la somnofilia». Delfín asintió con la cabeza, recordando que Mirabel le había hablado del tema para un trabajo de fin de curso hacía unas semanas. Incluso había aprobado la elección del tema, señalando su relevancia en el mundo actual. «Encontré un vídeo en una de esas páginas», continuó Mirabel, evitando mirarla directamente. «Al principio no lo reconocí, pero luego vi el libro en mi mesilla de noche, Psicoanálisis y Modernidad. Lo recomendaste a toda la clase el curso pasado y me acordé de la portada». Delfín se tapó los ojos, recordando que, efectivamente, había tenido ese libro junto a su cama hacía unos meses, así que los vídeos empezaron a aparecer entonces. «No estaba segura de que fueras tú», añadió Mirabel. «Pero luego encontré otras cintas. En algunas aparecía tu cara. Y me di cuenta». Le tembló la voz. «Me di cuenta de que tenía que hacer algo. Al principio envié un aviso anónimo, no quería asustarte, pero cuando vi el nuevo vídeo publicado hace apenas unas horas, supe que tenía que ser más decisivo». «¿Un nuevo vídeo?», intervino Delfín. Así que Harrison había subido las imágenes de anoche, cuando ella solo fingía estar dormida. «Sí», asintió Mirabel, «pero te hace parecer diferente, como si no estuvieras del todo dormida». Delfín se hundió en la silla junto a Mirabel. Las piernas no la sostenían. «¿Desde cuándo crees que ocurre esto?» «Los primeros vídeos que he encontrado datan del verano pasado», respondió Mirabel. «Pero, a juzgar por la numeración, había grabaciones anteriores. Puede que las hayan borrado o trasladado a una zona restringida. Más de un año. Harrison lleva más de un año grabándola en secreto y compartiendo esas grabaciones con desconocidos en Internet». «¿Quién gestiona la cuenta?», preguntó Delfín, aunque ya sabía la respuesta. «Un usuario llamado Dream Collector». Mirabel sacó un portátil de su mochila. «He investigado un poco. Es muy discreto, pero a veces deja comentarios debajo de otros vídeos. En uno de ellos mencionaba que trabaja en ciberseguridad». Abrió el portátil y mostró capturas de pantalla de correspondencia en el foro del sitio. Delfín pasó los ojos por los mensajes, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Dream Collector discutía los detalles técnicos de filmar a gente durmiendo, compartía consejos sobre edición y procesamiento de vídeos.
Algunos mensajes mencionaban a mi mujer y 10 años juntos. Hay más. Mirabel parecía avergonzada. Algunos de los vídeos son de pago. Los usuarios pueden hacer una donación y acceder a contenidos exclusivos. ¿Está ganando dinero con esto? Delfín sintió que todo se enfriaba en su interior. ¿En un vídeo mío? Eso parece, asintió Mirabel. A juzgar por los comentarios, los vídeos exclusivos contienen momentos más íntimos. Delfín se cubrió la cara con las manos. Esto era demasiado. Una cosa era violar su intimidad y otra muy distinta comercializar su imagen en semejante contexto. Debería habértelo dicho antes, dijo Mirabel en voz baja. Pero temía que no me creyeras o que pensaras que yo misma visitaba esos sitios por interés morboso. Has hecho bien, dijo Delfín levantando la mirada. Muchas gracias. Eres la única persona que ha decidido ayudarme. ¿Qué va a hacer?, preguntó Mirabel con preocupación en la voz. Delfín dudó un momento. Su primer impulso fue llamar inmediatamente a Harrison, decirle lo que pensaba de él y exigirle una explicación. Pero la parte profesional de su mente le aconsejó actuar con más cautela. Necesito pruebas, dijo. Capturas de pantalla, grabaciones, todo lo que hayas podido reunir. Y quiero registrarme en este sitio para ver el vídeo completo. Pero para registrarte, necesitas una invitación de un usuario existente o subir tu propio contenido. Mirabel parecía confusa. Es una especie de filtro para descartar a visitantes aleatorios y a la policía. Entonces, ¿cómo has conseguido entrar?, preguntó Delfín. Mirabel bajó la mirada. Me especializo en informática y ciberseguridad. Es mi segunda especialidad. IA ha encontrado la manera de burlar su sistema. Delfín miró sorprendida a su alumno. Bajo su humilde exterior se escondían talentos inesperados. ¿Puedes darme acceso?, preguntó. Necesito ver exactamente lo que hay allí. Puedo, asintió Mirabel. Pero, profesor, ¿está seguro de que está preparado para esto? Algunas cosas son imposibles de Basidao. Delfín respiró hondo. Debo saberlo. Toda la verdad, por horrible que sea. Mirabel abrió el portátil y empezó a escribir con rapidez. Sus dedos volaron por el teclado a una velocidad impresionante. Te voy a crear una cuenta temporal, explicó. Solo estará activa durante 24 horas y no dejará rastro. Al cabo de unos minutos volvió la pantalla hacia Delfín. Ya está. Ya tienes acceso a toda la web, incluidos los contenidos de pago. Delfín cogió el portátil y lo colocó sobre sus rodillas. La página de inicio de Nocturnal Gaze brilló en la pantalla, ahora totalmente accesible. La cantidad de contenido era espantosa. Cientos, si no miles de vídeos, divididos en categorías. ¿Cómo puedo encontrar su cuenta?, preguntó, incapaz de pronunciar el nombre de su marido. Mirabel se inclinó sobre el portátil y tecleó Dream Collector en el cuadro de búsqueda. Es su perfil. Apareció una página con un avatar, una imagen estilizada de una figura dormida y una lista de vídeos subidos. Delfín cuenta más de 50 desde el año pasado hasta esta mañana. Hizo clic en el vídeo más reciente, subido hacía apenas unas horas. La grabación comenzó sin previo aviso, mostrándola tumbada en la cama con los ojos cerrados. La calidad era buena. Harrison había utilizado una cámara profesional y no un teléfono. Verse a sí misma desde fuera era surrealista. Delfín podía verse a sí misma Dash en la cinta, con el pecho subiendo y bajando mesuradamente al ritmo de su respiración. La cámara se movía lentamente, mostrando su rostro desde distintos ángulos. Entonces una mano, la de Harrison, apareció en el encuadre, corrigiendo un mechón de pelo de su cara. El toque fue casi suave, pero al darse cuenta de que lo estaba haciendo sin su consentimiento, Delfín se estremeció. «Ya basta», dijo, cerrando el vídeo. «No puedo. Ahora no». Mirabel asintió en silencio, mostrando comprensión. «Hay algo más que deberías saber»,
dijo tras una pausa. En su perfil menciona planes para crear contenidos más interactivos. No sé exactamente qué significa, pero quiere ir más allá, termina Delfín. Ya no basta con grabarme durmiendo. El silencio que reinaba en el despacho parecía palpable. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Los días de octubre eran cada vez más cortos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Mirabel. ¿Vas a ir a la policía? Delfín se lo pensó un momento. El aspecto jurídico de la cuestión era complicado. Técnicamente, Harrison había grabado el vídeo en la casa que compartían, donde tenía todo el derecho a estar. Sin pruebas del consumo de somníferos y, sobre todo, sin pruebas de que en los vídeos del circuito cerrado ocurriera algo realmente ilegal, la policía podría haberse visto impotente. Primero quiero hablar con él, dijo Delfín. Exige una explicación y el borrado inmediato de todos los vídeos. Eso podría ser peligroso, objetó Mirabel. Si se da cuenta de que lo sabes y teme las consecuencias. No me hará daño, respondió Delfín, aunque ya no estaba tan segura. El hombre que conocía desde hacía 10 años no la filmaría sin su consentimiento y colgaría las imágenes en Internet. Pero ese hombre resultó ser una ilusión. ¿Quién sabe de lo que es capaz el verdadero Harrison Abernathy? Al menos déjame ayudarte, se ofreció Mirabel. Puedo piratear su cuenta y borrar todos los vídeos. ¿Sabes cómo hacerlo?, preguntó Delfín sorprendida. En teoría. Mirabel se sonrojó ligeramente. Estudio ciberseguridad. Hackear forma parte de la formación, aunque nos dicen que debemos utilizar estos conocimientos solo con fines éticos. ¿Eso sería ético?, preguntó Delfín con una leve sonrisa. ¿Eliminar contenidos creados sin el consentimiento de los implicados? Mirabel se encogió de hombros. Yo diría que es bastante ético. Delfín se quedó pensativa. La posibilidad de borrar todos los vídeos de un plumazo era tentadora, pero no resolvería el problema de fondo, la traición de Harrison y la violación de su confianza. Intentemos otra cosa, dijo tras una pausa. Puedes descargar algunos vídeos como prueba y tal vez recopilar información sobre los usuarios que pagaron por contenidos exclusivos. Creo que sí, asintió Mirabel. El sitio no estaba especialmente bien protegido. Los creadores estaban más preocupados por mantener el anonimato de los usuarios que por la seguridad real. Entonces hazlo, por favor. Delfín miró el reloj. Eran casi las 7 de la tarde. Mientras tanto, decidiré qué hacer con Harrison. ¿Te vas a casa esta noche?, preguntó Mirabel con ansiedad. Delfín se lo pensó un momento. Encontrarse con su marido después de todo lo que había aprendido le parecía insoportable. Pero era aún peor no saber nada de sus planes futuros. Sí, respondió finalmente, pero no beberé su té, y no me dormiré, al menos no de verdad. Ten cuidado. Mirabel parecía realmente preocupada. Y llámame si algo va mal. Cuando quieras. Intercambiaron los números de teléfono y Mirabel recogió sus cosas. Una cosa más, dijo, dirigiéndose a la puerta. El usuario Dream Collector tiene fans, gente que ve regularmente sus vídeos y chatea con él en el foro. Algunos de ellos dejan comentarios y sugerencias específicas. ¿Qué tipo de sugerencias? Delfín se tensa. Le piden que haga ciertas cosas. Mirabel parecía avergonzada. Que te haga fotos desde distintos ángulos con distintas ropas. Algunos ofrecen dinero por eyushi especiales. Delfín sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. La idea de que unos desconocidos hablaran de su cuerpo y fantasearan con ella era insoportable. ¿Y estaba accediendo a estas proposiciones?, preguntó con voz ronca. A juzgar por algunos comentarios, sí, respondió Mirabel en voz baja. Por un precio. La habitación parecía arremolinarse alrededor de Delfín. Era demasiado para un solo día. Su marido no solo había traicionado su confianza, sino que estaba vendiendo literalmente su imagen para satisfacer las fantasías de otras personas. Tengo que irme,
dijo recogiendo sus cosas con manos temblorosas. Gracias por todo, Mirabel. Has hecho lo correcto y lo más valiente. Ten cuidado, repitió la estudiante al salir del despacho. Y recuerda que no es culpa tuya. Todo es su elección y su responsabilidad. Delfín asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de vergüenza, rabia y profunda tristeza. Cerró el despacho y se dirigió lentamente hacia el aparcamiento, reflexionando sobre sus próximos pasos. El camino a casa fue como un borrón. Delfín condujo mecánicamente. Sus pensamientos oscilaban entre la conmoción por la traición y la determinación de enfrentarse a su marido. Cuando aparcó delante de la casa, ya tenía un plan preparado. Esta noche descubriría toda la verdad. Esta noche averiguaría exactamente qué está haciendo Harrison con sus notas y hasta dónde está dispuesto a llegar. Y entonces tomaría una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Delfín estaba de pie junto a la ventana de su despacho de la universidad, observando cómo los últimos estudiantes abandonaban el campus. Pesadas nubes cubrían el cielo, anunciando la inminente lluvia. El tiempo perfecto para el final de esta sombría historia, pensó. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mirabel. Todo listo. Referencias y pruebas recogidas en una carpeta segura. El código de activación es psicológico. Ten cuidado. Delfín respiró hondo. El plan era sencillo y arriesgado al mismo tiempo. En lugar de instalar una cámara propia que Harrison pudiera detectar, decidió utilizar su propia arma contra él. Mirabel pirateó la cuenta de Dream Collector y obtuvo acceso remoto a la cámara que Harrison había instalado en el dormitorio. Ahora no solo podía ver lo que él veía, sino también grabar sus acciones desde otro dispositivo. Además, Mirabel creó una página falsa de transmisión en directo que imitaba la que Harrison planeaba utilizar para su sesión interactiva. Cuando intentaba conectarse a ella esta noche, el sistema le redirigía a esta copia, grabando simultáneamente todas sus acciones y mensajes. Era un plan arriesgado. Si Harrison se daba cuenta del cambio o sospechaba que había sido descubierto, la situación podía irse de las manos, pero Delfín no podía seguir viviendo en la ignorancia y el miedo. Ya es hora, se dijo mientras recogía sus cosas. De camino al coche, le envió un mensaje a Harrison. Estoy ocupada en una reunión. Estaré en casa sobre las 8. Eso le dio tiempo para parar en una tienda importante antes de volver a casa. A las 7:30, Delfín aparcó delante de su casa. Había luces encendidas en las ventanas. Harrison estaba en casa, probablemente preparando su emisión. La idea le produjo náuseas. Antes de salir del coche, envió un mensaje a Mirabel. Estoy en el sitio, enciende la cinta. La respuesta llegó casi al instante. Encendida, ten cuidado. Recuerda la palabra clave. Delfín cogió una pequeña bolsa de la compra y se dirigió a la casa. Le temblaban las manos al meter la llave en la cerradura. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. «Cariño, ¿estás en casa?» La voz de Harrison llegó desde la cocina. «Sí», contestó ella tratando de mantener la voz normal. «Siento el retraso. El decano ha convocado una reunión no programada». Entró en la cocina. Harrison estaba junto a los fogones removiendo algo en una olla. Tenía su aspecto habitual, el pelo ligeramente despeinado, gafas y un jersey casero. El hombre con el que había vivido 10 años. Un hombre al que resultó que no conocía de nada. «¿Qué tal el día?», preguntó sonriendo. «Bien». Delfín hizo un esfuerzo por devolverle la sonrisa. «¿Y a ti?» «Productivo», se volvió hacia la cocina. «La cena está casi lista, y he preparado tu té favorito». Delfín se fijó en 2 tazas que había sobre la mesa. Una de ellas ya estaba llena de la bebida aromatizada. «Gracias», dijo. «Me cambiaré y bajaré». Una vez arriba, en el dormitorio, echó un rápido vistazo. La cámara de Harrison estaba allí, hábilmente escondida entre los libros de la estantería.
Delfín intentó no mirar en su dirección para no levantar sospechas. Se puso la ropa de casa, sacó un frasquito de la bolsa de la compra y vertió su contenido en el frasco de bolsillo que también había comprado hoy. Era un jarabe inofensivo para la tos, viscoso, dulce y capaz de enmascarar casi cualquier sabor. Con el frasco en el bolsillo de sus pantalones caseros, se dirigió a la cocina. La cena transcurrió en un tenso silencio, aunque Delfín hizo todo lo posible por mantener una conversación informal. Harrison habló de trabajo, de un nuevo proyecto que debería reportar buenos ingresos. Al oír esas palabras, Delfín apenas se contuvo de estremecerse. Después de cenar, él le tendió una taza de té. «Bébetelo mientras esté caliente», dijo Harrison con una sonrisa. «Hoy le he añadido un poco de melaza. Es especialmente bueno para relajarse». Delfín tomó la taza, tratando de no delatar el temblor de sus manos. «Gracias», dijo, fingiendo dar un sorbo. «Está delicioso». Harrison la observó con una tensión apenas perceptible. Cuando ella dejó la taza sobre la mesa, él pareció relajarse. «Aún tengo trabajo que hacer», dijo. «¿Te sientas conmigo o subes directamente?» «Creo que leeré un rato en el salón», dijo Delfín. «Luego me iré a la cama. Ha sido un día agotador». «Por supuesto», asintió Harrison. «Vendré a verte más tarde». Entró en su estudio y Delfín se quedó en la cocina. En cuanto se calmaron sus pasos, vertió rápidamente el té en el fregadero, enjuagó bien la taza y la llenó de agua corriente. Luego añadió un poco de jarabe del frasco para dar la impresión de que realmente estaba bebiendo el brebaje de Harrison. Con la taza en la mano, pasó al salón y se acomodó en una silla con un libro. Era necesario crear la ilusión de que los somníferos empezaban a hacer efecto. Al cabo de media hora bostezó desafiante, se frotó los ojos, dejó el libro y volvió a cogerlo. Finalmente, con un sonoro bostezo, se levantó de la silla. «Harrison», dijo, «me voy a la cama. Tengo sueño en los ojos». «Muy bien, cariño», volvió a llamar desde el estudio. «Me reuniré contigo más tarde». Delfín subió al dormitorio, se puso el camisón y se metió en la cama. Cogió el teléfono y envió un mensaje a Mirabel. «Allá vamos. ¿Todo listo?» La respuesta: «Sistema activado. Grabando todo. La página de emisión falsa está en marcha». Delfín guardó el teléfono bajo la almohada y se dispuso a esperar. Sabía que Harrison solía esperar al menos una hora para asegurarse de que estaba profundamente dormida. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Delfín yacía con los ojos cerrados, respirando acompasadamente, imitando un sueño profundo. Por su mente pasaban retazos de pensamientos, recuerdos de los días felices de su matrimonio, los momentos en los que creía conocer de verdad a aquel hombre. ¿Cómo podían haber cambiado tanto las cosas? ¿Cuándo había pasado Harrison de ser un marido cariñoso a un hombre capaz de semejante traición? ¿O siempre había sido así, solo que lo ocultaba bien? Finalmente, al cabo de una hora, oyó pasos silenciosos en el pasillo. La puerta del dormitorio se abrió con cautela. Delfín permaneció inmóvil, con los ojos ligeramente entreabiertos, lo suficiente para ver a través de las pestañas. Harrison entró con un ordenador portátil y algo de material. Cerró la puerta en silencio y se acercó a la estantería donde estaba la cámara. La sacó, comprobó los ajustes y la colocó en su nueva ubicación. Ahora apuntaba directamente a la cama. Luego se sentó en una silla en un rincón de la habitación, abrió el portátil y empezó a teclear algo. Delfín vio que la pantalla iluminaba su rostro con una luz azulada. En el rostro de Harrison apareció una expresión que ella nunca había visto antes, una extraña mezcla de excitación y concentración. Siguió tecleando, mirándola de vez en cuando y comprobando la imagen de la cámara en la pantalla del portátil. Entonces, para su horror, sacó los auriculares con micrófono y se los puso. «Hola a todos»,
dijo Harrison en voz baja. Bienvenidos a la primera sesión interactiva. Como pueden ver, el sujeto está profundamente dormido. Los somníferos funcionan perfectamente. Delphine se quedó sin aliento. Estaba transmitiendo, hablando con la gente que la observaba. Apenas se contuvo para no saltar de la cama y gritar. Hoy, como prometimos, vamos a probar algo nuevo, continuó Harrison. Veo que ya han empezado a llegar las primeras peticiones. Bien. Se quedó mirando la pantalla, leyendo los mensajes de los espectadores. Sí, realmente no sabe que la están filmando. 10 años juntos y sigue confiando ciegamente en mí, sonrió. Eso forma parte de la diversión, ¿no? Delphine sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ese hombre, esa voz, pertenecían a un extraño, a un monstruo que llevaba la cara de su marido. Muy bien, pasemos a las peticiones, dijo Harrison poniéndose en pie. La primera petición es de un suscriptor habitual de Night Watcher. Quiero ver un primer plano de su cara mientras duerme. Se acercó a la cama y apuntó la cámara de su teléfono a la cara de Delphine. Ella siguió haciéndose la dormida, aunque su corazón latía con tanta fuerza que él pensó que debería oírlo. Preciosa, ¿verdad?, susurró Harrison al micrófono. Y completamente indefensa. Se volvió hacia el portátil y leyó el siguiente mensaje. Sleepy Time preguntó. Muéstrala completamente. Quiero verle todo el cuerpo. Harrison se dirigió de nuevo a la cama y retiró con cuidado las sábanas, dejando a Delphine al descubierto en camisón. Ella sintió el aire frío en la piel y, con un esfuerzo de voluntad, se obligó a no estremecerse. Siguiente petición. Hizo una pausa mirando la pantalla. ¡Qué interesante! Dream Explorer ofrece una gran suma de dinero por verme crear una versión digital de mi mujer. Bueno, este es el momento que estaba esperando. Volvió a su portátil y abrió un programa. Lo que están a punto de ver es el futuro de los contenidos personalizados, dijo Harrison con orgullo en la voz. He desarrollado un sistema que permite crear modelos hiperrealistas de personas a partir de fotos y vídeos, y luego manipular esos modelos como quieras. Delphine se quedó helada. Mirabel no se equivocaba. En efecto, había ido más allá de la simple filmación. He reunido suficiente material durante el último año, continuó Harrison, y he creado una copia digital completa de mi mujer. Echa un vistazo. Dio la vuelta al portátil para que la cámara pudiera captar la pantalla. Delphine vio a través de sus pestañas la horrible imagen de ella, o más bien de una versión digital de ella, increíblemente realista, moviéndose a las órdenes de Harrison. Este modelo puede hacer cualquier cosa que yo le programe, explicó, y tiene un aspecto absolutamente realista. La mayoría de los vídeos que vendí en la sección Premium fueron creados con ella. Delphine sintió que las náuseas le subían a la garganta. No solo la había filmado, había creado un clon digital que manipulaba para crear Dios sabe qué tipo de contenido. Para demostrar sus capacidades, continuó Harrison, voy a satisfacer una petición de Virtual Lover. Quiere ver cómo el modelo... Llegados a este punto, Delphine no pudo soportarlo más. Era superior a sus fuerzas seguir fingiendo. Ya basta, dijo sentándose bruscamente en la cama. Harrison se quedó helado, con la cara contorsionada por la sorpresa. La miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Delphine?», susurró. «¿Estás despierta?» «No, Harrison», respondió ella con frialdad. «No me he bebido tu té ni tus somníferos, y lo sé todo». Se puso pálido y miró a su alrededor como un animal cazado. «No es lo que piensas», empezó. «Puedo explicártelo». «¿Explicar qué?». Delphine se levantó de la cama. «¿Cómo me grabaste en secreto durante más de un año? ¿Cómo creaste una copia digital de mí para tus retorcidas fantasías? ¿Cómo ganaste dinero vendiéndome a desconocidos en Internet?». Harrison dio un paso atrás, aún con el portátil en la mano. «Es solo un hobby», dijo, y le tembló la voz. «Nadie ha resultado herido.
Ni siquiera sabías. ¿No lo sabías?, exclamó Delfín. Es una excusa. ¿Solo porque no lo sabía está bien? Delfín, escúchame, intentó recomponerse Harrison. Hace tiempo que nuestro matrimonio se ha convertido en una rutina. Apenas hablamos, no hacemos el amor. Era una forma de recuperar el interés. ¿Interés?, jadeó con rabia y disgusto. ¿Llamas a eso interés? Traicionaste mi confianza, violaste mi intimidad, me humillaste delante de desconocidos. Harrison dejó el portátil sobre la mesa y levantó las manos en un gesto conciliador. Por favor, hablemos con calma. Me doy cuenta de que estás enfadado, pero... ¿Enfadada? Delfín rió con amargura. No estoy enfadada, Harrison. Estoy destrozada. El hombre al que confié 10 años de mi vida ha resultado ser un monstruo. Su rostro cambió de repente. La expresión conciliadora había desaparecido, sustituida por algo frío y calculador. ¿Quién te lo ha dicho?, preguntó en voz baja. ¿Uno de mis suscriptores? ¿O encontraste la página por casualidad? Realmente importa, respondió Delfín. Lo que importa es lo que yo sé, y tengo pruebas. Harrison se puso tenso. ¿Pruebas? Cada palabra que has dicho hoy está registrada, dijo Delfín. Cada movimiento, cada confesión. Creíste que estabas transmitiendo para tus fans, pero en realidad has estado grabando para la policía todo el tiempo. Sacó el teléfono de debajo de la almohada y mostró la pantalla en la que se veía una imagen en directo de su dormitorio, pero desde otra cámara que Harrison no había instalado. ¿Cómo? Se calló, dándose cuenta de la situación. Tenía asistentes, dijo Delfín. Gente que sabe tanto de tecnología como tú. Hackearon tu cuenta, desviaron la emisión y grabaron todo lo que hacías y decías. Harrison se puso aún más pálido. Su mirada se desvió entre el portátil y Delfín, como si buscara la forma de escapar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó por fin. Lo que tengo que hacer, contestó Delfín. Ir a la policía. Lo que has hecho es ilegal. Violaste mis derechos, mi intimidad. Usaste somníferos sin mi consentimiento, lo que se califica de envenenamiento. Creaste y distribuiste contenido sin mi permiso. Y, a juzgar por tus vídeos premium, puede que hayas cometido otros delitos. La policía no se lo tomará en serio, se apresuró a decir Harrison. Estamos casados. No te he hecho daño. ¿No te he hecho daño? Delfín negó con la cabeza. Destruiste mi vida, mi confianza, mi sensación de seguridad, y la ley está de mi parte. Dio un paso hacia la puerta, pero Harrison le impidió el paso. Espera, dijo, con un tono suplicante en la voz. Busquemos otra salida. Borraré todos los vídeos, desactivaré la cuenta. Podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Delfín lo miró con incredulidad. ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de haber creado una copia digital de mí para... ¿sabe Dios para qué? No, Harrison. No hay perdón. La agarró del brazo y sus dedos se clavaron en su piel. No lo entiendes, dijo, y su voz se volvió dura. Si vas a la policía, mi carrera está acabada. Todo lo que he construido durante años quedará destruido. Déjame ir, dijo Delfín con calma. Olvidas que todavía hay una grabación en curso. Harrison volvió a mirar su teléfono y luego su portátil. De repente, le soltó la mano y corrió hacia el ordenador. Voy a borrarlo todo, dijo frenéticamente. Ahora mismo, todos los vídeos, todo el software, todos los datos. Empezó a teclear rápidamente, sus dedos volando por el teclado. Es demasiado tarde, dijo Delfín. Ya se han guardado copias en varios sitios. Borrarlo no cambiará nada. Harrison se quedó inmóvil, con los hombros caídos. De repente, parecía envejecido, destrozado. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no podía seguir sin saberlo? La pregunta era tan absurda que Delfín no encontró respuesta. Se quedó mirando a aquel desconocido,
intentando comprender cómo había podido convivir con él durante tantos años y no darse cuenta de su verdadera naturaleza. «Me voy», dijo al fin. «Esta noche. Y mañana iré a la policía». Harrison levantó la vista. Había una extraña expresión en sus ojos, una mezcla de desesperación y humildad. «Te quería, ¿sabes?», dijo en voz baja. «A mi manera». «Eso no es amor», replicó Delfín. «Lo que has estado haciendo no tiene nada que ver con el amor». Metió rápidamente lo esencial en una pequeña bolsa sin soltar el teléfono de las manos. Harrison permanecía inmóvil, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. «Adiós, Harrison», dijo Delfín mientras se dirigía a la puerta. «Los abogados y la policía contarán el resto». Bajó las escaleras sintiéndose extrañamente ligera. Hoy terminaban 10 años de su vida, pero también era un nuevo comienzo. El comienzo de una vida sin mentiras, sin traiciones, sin la sombra de un hombre que había utilizado su confianza para sus oscuros propósitos. Subiendo a su coche, Delfín envió un último mensaje a Mirabel. «Se acabó. Ya estoy a salvo. Gracias por tu ayuda». La respuesta llegó unos segundos después. «Los registros han sido guardados y enviados a los servidores de respaldo. Ha sido muy valiente, profesor». Arrancando el motor, Delfín echó un último vistazo a la casa que había considerado su hogar durante 10 años. En la ventana del dormitorio se alzaba la silueta de Harrison observándola. Incluso ahora, sabiendo toda la verdad, no podía darse cuenta del tipo de hombre que se escondía tras aquel rostro familiar. Se incorporó a la carretera dejando atrás un pasado lleno de mentiras. Le esperaba la incertidumbre, un proceso judicial, tal vez un escándalo público. Pero también había libertad, libertad de la vigilancia secreta, de la confianza rota, del hombre que había convertido su matrimonio en un escenario para sus oscuras fantasías. La lluvia comenzó a tamborilear sobre el parabrisas, lavando las lágrimas que Delfín se había permitido finalmente. Lágrimas de dolor y traición, pero también de alivio. La pesadilla había terminado. Ahora podía empezar de nuevo, con una pizarra limpia, sabiendo que nadie más la observaba en sus sueños.